Hola chicos, chicas y gente de YouTube, bienvenidos al primer video de teclado. Gracias a que algunos de ustedes por medio de mi red social AskFM pues me hicieron la pregunta de por qué no dar una clase de teclado pues para las personas que quisieran aprender, y pues yo respondí que si llegaba a tener una cantidad de me gustas pues hacía el primer video, y pues como llegó, aquí me tienen. Entonces quería pues empezar explicando que he visto varios videos y clases de teclado, y me he dado cuenta que no cuentan que existen pues varias clases de teclado, que existen pianos, teclados, sintetizadores, órganos, Hammond y muchos instrumentos que constan de teclas, y cada uno tiene como sus particularidades y diferentes técnicas, aunque comparten muchas en común, pero pues hay algunos que tienen diferentes teclas en cuanto al peso. Es decir, hay unas teclas que se llaman teclas pesadas, otras que se llaman semipesadas, otras que no son pesadas, como las de los sintetizadores, como este de acá. Entonces, hay que partir del hecho de que no todos los teclados son iguales, aunque comparten técnicas similares. Eso por ese lado. Antes de comenzar con todo lo que quiero contarles, quiero decir que yo no soy el mejor haciendo lo que hago, ni soy súper bueno, pero pues lo hago de la mejor manera. Este video lo hago porque ustedes me lo pidieron y porque yo sé que de alguna manera hay personas que quieren tener algún indicio, quieren empezar en la música, y pues el teclado es una muy buena herramienta. Así que lo poquito que yo sé que les puedo aportar para que ustedes empiecen o para que aprendan un poco, pues lo hago con todo el gusto, más si ustedes me lo piden. Entonces, vamos a empezar. Bueno, chicos y chicas, vamos a ver y a conocer un poco sobre el instrumento que vamos a tocar. Como podemos ver, nuestro teclado consta de teclas blancas y teclas negras. Algunas personas se preguntarán, bueno, ¿para qué son las teclas blancas, las negras? ¿Qué hacen? Bueno, voy a explicar. Las teclas blancas podría decirse que son los tonos naturales, y las teclas negras podríamos decirles que son los semitonos o los sostenidos y los bemoles, ¿verdad? Bueno, de esa manera también podemos ver que nuestras teclas negras están agrupadas en grupos de 2 y 3 teclas negras. Es decir, aquí tenemos 2 teclas negras, un grupo, y 3 teclas negras, otro grupo. Entonces, nuestro teclado consta de 5 octavas. Todos los teclados, pianos e instrumentos que tengan teclas se pueden definir o se pueden agrupar por el número de teclas que estos tengan. El teclado que estamos viendo consta de 5 octavas o 61 teclas. ¿Cómo podríamos saber cuántas octavas tiene un teclado? Bueno, les voy a explicar mi método para saber cuántas octavas tiene un teclado. Como les acabo de decir, tenemos grupos de 2 teclas negras y 3 teclas negras. Entonces, como ven, en el teclado hay varios grupos de estas teclas. Lo que vamos a hacer es cogemos un grupo de 3 y un grupo de 2, y eso formaría una octava. Entonces, si es así, y este es un grupo, nuestro primer grupo, de 3 y de 2, entonces vamos a contar cuántos grupos iguales hay en todo el teclado. 3 y 2. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. De esa manera podríamos decir que este teclado tiene 5 octavas. Hay una manera más técnica y pues que tiene su explicación con todas las de la ley, que diría que una octava es una agrupación de 8 tonos, por eso su nombre, que viene por ejemplo de tono de do a do, que forma 8 tonos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y entonces podríamos decir que de do a do es una octava, así que 1, 2, 3, 4 y 5. Pero me gusta más mi método, que es por los grupos de teclas negras, y pues como ustedes lo quieran manejar. Bueno, chicos y chicas, ahora vamos a pasar a la sección de reconocer las notas del teclado. Entonces, vamos a empezar por la escala de tonos naturales, que es la escala de do mayor. La escala que todos conocemos, que nos enseñaron en el colegio, en la escuela, en la flauta, y el profesor de música era lo único que decía.
esa misma. Entonces, ¿cómo nos ubicamos en la escala de Do? Bueno, pues como vengo a decirles, existen grupos de 2 teclas negras y 3 teclas negras, ¿verdad? Grupos de 2 teclas negras y 3 teclas negras. Grupo de 2 teclas negras, aquí. Nuestra primer nota a mano izquierda blanca, nuestra primer tecla, será un Do. Y siempre que nos encontremos un grupo de 2 teclas negras, donde quiera del teclado, nuestra primer tecla a mano izquierda va a ser un Do. Grupo de 2, nuestra primer tecla a mano izquierda será un Do. Bueno, como ya nos ubicamos cómo encontrar la tecla Do en el teclado, ahora vamos a empezar con la escala de Do. La escala de Do, como todos la conocemos, empieza en... Muy bien, Do. Entonces, grupo de 2 teclas negras, primer nota, Do. Entonces sería un Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y volvemos al grupo de 2 teclas negras, la primera nota un Do. Ahora vamos a pasar un poco a saber de la técnica, de cómo debe colocarse las manos en el teclado. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestro teclado, que nuestra mano cuando la coloquemos, la mano quede de esta manera, de una manera recta. Si estuviéramos viendo geometría, diría que tiene que quedar en un ángulo de 90 grados. 90 grados, ¿vale? Nuestra mano la debemos colocar en las teclas como si estuviéramos agarrando una pelota, una manzana o algo, ¿cierto? Así. Y de esta manera es que nosotros colocamos nuestra mano en las teclas. Nuestros dedos deben formar un arco, cada uno de ellos. Entonces, como si estuviéramos agarrando una pelota, una manzana, lo colocamos en las teclas y todos nuestros dedos deben formar un arco. Esa es la manera correcta en que deben estar nuestras manos. Lo mismo para la mano izquierda. El brazo debe estar recto, un ángulo de 90 grados, como agarrando una manzana, y nuestros dedos deben estar todos en arco. De esta manera sería la posición correcta de nuestras manos. No me están viendo, pero cuando nos sentemos no debemos sentarnos con sillas, en lo posible sillas que tengan espaldares. Debemos sentarnos siempre al borde de una silla, nuestra espalda muy recta, ¿cierto? Ni jorobados, ni echados hacia un lado, no. Sentados en posición erguida, con nuestras manos rectas en un ángulo de 90 grados, con nuestras manos agarrando un objeto circular y nuestros dedos en arco. Y esa sería la manera correcta de colocar nuestras manos en el teclado. Bueno, chicos, chicas, gente de YouTube, hasta aquí nuestro primer video de tutorial de teclado. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido así sea un poquitico más acerca pues de este mundo del teclado, que es maravilloso y es el que yo amo. Y pues que aunque yo no sea el mejor ni sea pues muy bueno haciendo lo que hago, pues lo hago de todo corazón y lo mejor que puedo, y pues me puedo compartir un poquito de eso con ustedes. Para mí es pues muy gratificante, sobre todo si ustedes me lo piden. Quiero agradecer muy en especial a las personas que ven mis videos, que los comparten, que los comentan siempre. Muchas gracias. Gracias a que eso que ustedes hacen hace que a mí me motive mucho seguir haciendo videos. Ya saben que cada semana pues hago un video nuevo aquí y lo monto para que se suscriban y estén pendientes. Covers, música propia, todo lo que ustedes saben. Y no siendo más, ya saben que me pueden seguir por Facebook, Twitter, me pueden dejar preguntas o peticiones musicales en AskFM. Todos los links están aquí en la caja de descripción abajo. Y si este video gusta y si veo que hay gente que quiere seguir aprendiendo, con mucho gusto seguiré haciendo el video número 2. Así que vamos a ver. Y de nuevo muchas gracias y nos vemos